La primavera levanta nuestro ánimo. Es temprano cuando llegamos a Puerto Seguro para respirar el aire limpio de sus campos y sus calles e imbuirnos con su historia. Nunca fue Puerto Seguro una gran localidad. Sin embargo, ello no le eximió de los avatares que sufrió durante siglos esta zona de Salamanca. Este pequeño pueblo, perteneciente al partido judicial de Ciudad Rodrigo, dista 126 kilómetros de Salamanca, que recorrimos con curiosidad e incertidumbre ante lo que nos deparaba este pueblo. Al llegar a Ciudad Rodrigo por la autovía, nos desviamos dirección Castillejo de Martín Viejo. Desde allí, abandonamos la Salamanca 324 y tomamos la carretera comarcal que nos condujo primero a Villar de la Yegua y acto seguido a Villar del Ciervo, donde nos desviamos de nuevo dirección norte para llegar por fin a Puerto Seguro. Puerto Seguro se localiza en un alto, a 639 metros de altitud, una de las mayores alturas de su término, que escasamente superan los 700 metros. Su territorio se caracteriza por ser uno de los más curiosos de la provincia, dibujando sus fronteras una línea casi triangular con forma de gorro frigio que viene delimitado por el río Águeda al este, separándolo del término de San Felices de los Gallegos. Al oeste, la ribera de Dos Casas, que cruza el suroeste del pueblo, marca la línea divisoria del término de Puerto Seguro con el de la Bouza, en la parte alta del oeste territorial, hasta llegar a su desembocadura en el río Turones. Este prácticamente hace lo propio con los escasos 1.200 metros de su frontera internacional con Portugal, que exactamente se localiza 200 metros de la margen derecha del río. Los 29,1 kilómetros cuadrados de su término municipal son el resultado geomorfológico de las actuaciones acaecidas durante la era primaria, terciaria y cuaternaria. Los materiales característicos de la zona son alguna pizarra y fundamentalmente el granito, que aflora en gran parte de su término como consecuencia de la acción geológica de los levantamientos arcínicos en su zona de menor influencia. La erosión y la continua carrera de los ríos en su frenética búsqueda de una desembocadura hicieron el resto del trabajo durante las eras terciaria y cuaternaria, dejando como resultado una bellísima estampa, una auténtica maravilla natural, plagada de bolos graníticos y peñas de diversa consideración. Su suelo, de poca profundidad, se salpica de las encinas típicas de la dehesa, que cubren casi el 50% de su territorio, dedicados principalmente a la ganadería, actividad primordial de sus pobladores. La poca actividad agrícola que se lleva a cabo en Puerto Seguro se desarrolla fundamentalmente en los aledaños del pueblo, dibujando un círculo concéntrico al mismo, en el que las tierras son cultivadas año y vez, dejándolas descansar en el tradicional barbecho cada 2 años. Los aprovechamientos se basan en la producción de cebada, avena, como forrajes para el ganado. Muy rica se debería considerar su red fluvial, a quien se debe el progresivo desnivel de sus tierras, que disminuyen en altura según se van acercando a los ríos, entre los que destaca el Águeda. De los 600-700 metros de las zonas más altas, se pasa a los poco más de 325 metros de altitud en las zonas más bajas, horadadas por el Águeda durante miles de años, hasta encontrar al soñado Duero, el que aporta sus aguas. En su camino el Águeda formó profundos valles de gran desnivel e inigualable belleza, lugares como el Charco Las Águilas, el Cazo Oscuro, la Mazaroca o la Morofa, con la sencilla cruz del siglo. Pero la hermosura de sus tierras es mero reflejo de la de sus aguas. La Presa o el paso por la Minicentral, 5 kilómetros después, cerca del pueblo de San Felices, son algunos de estos parajes que tienen en el alto del Torreón una de las mejores vistas. En su transcurso milenario fue desnudando de arena y margas los bolos graníticos a los que dio forma, ayudado de los vientos del norte y del oeste, los que más inciden en estas tierras. El cauce del Águeda al oeste del término aún no ha llegado a su máximo esplendor, incrementándose con las aguas del Turones, quien desemboca en él, ya en tierras portuguesas, aunque a escasa distancia del vértice occidental de su límite, con Aigal de los Aceiteros, con quien linda al norte. Tanto el Turones como la ribera de Dos Casas completan la hidrografía de Puerto Seguro. Sus cauces no son tan espectaculares como el del Águeda, originando vaguadas más suaves. Estos aspectos hidrográficos son, no obstante, concluyentes para el resultado final de la orografía ondulante y agreste de Puerto Seguro y sus tierras de baja productividad, con un pH ácido,
aspecto que las margina a labores ganaderas básicamente. Sin embargo, el agua sigue siendo protagonista de excepción en su territorio, plagado de charcas, de acuíferos subterráneos, bolsas de agua que se acopian en las oquedades graníticas del subsuelo. Son suministradores continuos de sus fuentes la Fuente Lugar, la Urcía y la de Valdemajás, la Perera o la de las Heras, varias de ellas abovedadas, son las más destacadas. De todas las del municipio destaca el Caño Chico, de vaso rectangular y murete granítico, formado por 3 grandes moles de piedra en composición piramidal. Se denomina Caño Chico, antiguamente fuente, por ser de bastante menor entidad que los baños, gran vaso rectangular que en su momento sirvió tanto de abrevadero como de lavadero, en el que las mozas llegaban cantando para realizar la colada. Fuentes casi inagotables, junto a sus ríos y charcas, dan de beber al ganado que pasta en sus terrazgos, principalmente en su zona sur, limítrofes con el término de Villar del Ciervo. Como en tantos otros casos de la zona, asegurar a ciencia cierta el origen de Puerto Seguro o Barba del Puerco, como fue conocido hasta principios del siglo XX, es casi imposible. Se cree que su origen se encuadra en los pueblos celtas prerromanos, más en particular relacionado con el pueblo Betón, dominador de la antigua Lusitania. De ellos aseguran algunos expertos como Pancracio Celdrán que deriva su antiguo nombre, Barba del Puerco, más en particular de la raíz bar o ver, que viene a decir montículo, en clara alusión al emplazamiento de la localidad. Otros apuntan a que este nombre, con el que fue conocido hasta 1916, le sería dado por la forma que tiene su término. Si bien no podemos corroborar la presencia de este pueblo ganadero, no sucede lo mismo en el caso romano. Ellos sí estuvieron en Puerto Seguro, dejando pruebas de ello, como el puente que unió durante años sus tierras con las de San Felices, salvando el paso del Águeda, o la calzada romana, de la que aún son visibles algunos restos, y que unía también ambas zonas. Nos referimos a la calzada de los Arribes, una vía secundaria dentro del entramado vial romano que nos asegura la impronta de la romanización en estos pagos. El imperio fue sucumbiendo poco a poco ante las invasiones bárbaras y de este modo los visigodos se implantaron en la península y asimismo en el lugar que hoy ocupa Puerto Seguro, dejando como prueba una necrópolis de la que aún se pueden ver tumbas en la dehesa e incluso alguna en el propio interno del pueblo. Con la invasión musulmana se culminó la primera gran unificación hispánica. Comenzó un periodo oscuro para toda esta zona, en el que la despoblación fue la tónica general ante la desconfianza de moros y cristianos, formándose la línea sur del Duero, la archiconocida Tierra de Nadie. La reconquista avanzaba y ya en el siglo XII están dominadas las tierras del Águeda por los reyes leoneses. Afianzada la línea norte del Tajo, será Fernando II quien ordene la repoblación de estos pagos, viniendo para la ocasión, principalmente, hombres y mujeres de tierras gallegas, de quienes derivan topónimos y apellidos de la zona. Comenzó una nueva era para las gentes del entonces Barba del Puerco, una era de esperanza y un vuelco en su devenir, pues ya no será la cruzada religiosa la que caracterizará la historia de estas tierras, sino los litigios entre los reinos cristianos. Primero fue el reino de Castilla, quien pugnó contra Portugal por las posesiones de la Raya. Después sería el unificado reino de España, el que no cedería ante las diversas guerras y presiones que durante años, diríamos más siglos, han ensangrentado estos terrazgos hasta la definitiva división fronteriza, no hace tantos años. Fue el 29 de septiembre de 1864, cuando ambos reinos, portugués y español, firmaron el acuerdo de delimitación, viéndose Puerto Seguro favorecido por ello. El imperecedero granito aún recuerda el estruendo de los cañones y el chas, 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 chas de las casacas y las botas que pasaron y pisotearon estos lares durante los enfrentamientos contra Portugal y en la dura guerra de la independencia. Pero la historia hasta dicha fecha no se quedó ahí. A finales del siglo XV, Barba de Puerco, junto a San Felices de los Gallegos y a Igal de los Aceiteros, pasó a engrosar el largo elenco de posesiones del Ducado de Alba. De esos años es el documento de 1488, por el que se obliga a estos municipios a realizar el pago del noveno. Casi 400 años estuvieron cumpliendo dicha imposición, exactamente hasta que se resolvió el último recurso interpuesto por la Casa de Alba. El 11 de mayo de 1852, el juzgado de primera instancia de Vitigudino resuelve a favor de los subyugados al ducado, quedando exentos de dichas prebendas.
Desde entonces, los 3 municipios celebran la fiesta del noveno. La fuerte relación de Puerto Seguro con los pueblos de su entorno es recogida por el refranero popular, realzando las cuestiones destacadas de cada uno. En Aigal, el Monte Oliva; en Puerto Seguro, el Cristo; en San Felices, el Rey; en Ciudad Rodrigo, el Obispo. Un hecho más de gran interés, sobre todo local, como nos recuerdan algunos lugareños, aconteció a principios del siglo XX, exactamente en 1916. Ese año, los hermanos García Hernández, con la intercesión del marqués de Puerto Seguro, diputado en las Cortes por Vitigudino, consiguen cambiar el nombre de la localidad, por el que se conoce actualmente. Su nuevo topónimo es un claro agradecimiento a quien ayudó a ello, el marqués de Puerto Seguro. Hoy en día el municipio se localiza dentro del área de influencia del Parque Natural de las Arribes. Se caracteriza por tener un clima mediterráneo continentalizado, de inviernos largos y fríos, junto a veranos cortos y calurosos, siendo las estaciones equinocciales las más agradables. Al pasear por sus tierras podemos observar cómo las encinas son la especie arbórea más característica, junto al almendro, diseminado por su término, y el olivo, que prolifera al norte, en las partes de la solana de la zona colindante con Aigal de los Aceiteros. A ellos le acompañan las escobas, tomillares y mimosas, que nacen tanto a su abrigo como en las agrestes laderas, que en pendiente vertiginosa plantan cara al inhóspito terreno. Podemos toparnos con varias culebras en sus campos, junto a roedores o el omnipresente zorro y alguna que otra jineta. El jabalí es el más apreciado de sus trofeos de caza mayor, mientras la perdiz, menos prolífera, es la reina de la caza menor junto a la liebre. Pero el interés faunístico de esta comarca, y más en particular del Parque Natural de las Arribes, está sobre todo en la avifauna, de cuyo elenco podemos avistar algún buitre, siendo de gran interés la variedad de águilas y milanos que dominan los cielos de Puerto Seguro, hasta que localizada una presa, se tiran en picado para su captura. La noche es de las lechuzas, que con su presencia sobrecogen a los animalillos del campo. Tordos, golondrinas y palomas rivalizan en el aire de Puerto Seguro. Tan ricas como los cielos son las aguas que recorren su término. Barbos, bogas o la cada vez más escasa anguila surcan sus aguas, principalmente el águeda, aunque también se pueden observar algunas de estas especies en la ribera de Dos Casas, sobre la que se ha inaugurado en el año 2000 un nuevo puente que reabre la comunicación con la Bouza. Entramos en sus calles y respiramos el olor rancio a casas cerradas y vigas podridas de las tristemente abandonadas casas que hoy albergan a los escasos 100 habitantes del pueblo. Nada que ver con los 786 que ocupaban todos sus rincones en 1885, época en la que el municipio vivió una era dorada, siendo de los más sobresalientes de estos lares. Las calles se vestían de algarabía y los gritos de los niños ensordecían la tranquilidad sabia de los mayores. Poco a poco su población fue descendiendo. Primero, la emigración de ultramar promovió que algunos oriundos probaran suerte en las Américas. Después fue la gripe fatídica de 1918 la que asoló estas tierras, disminuyendo la población. Esta tendencia perniciosa no cesó y con la modernización, la falta de oportunidades en los años sucesivos a la posguerra, un gran número de habitantes se lanzó durante la década de los 60 a la búsqueda del bienestar en las zonas industriales españolas y europeas. De los poco más de 400 moradores que contaba el pueblo, se redujo casi a la mitad esa cifra, que por otros motivos, una leve emigración o el acuciante envejecimiento de la población, ha visto cómo continuaba esta progresión. Hoy en día, con una media de edad superior a los 60 años, el panorama es poco alentador, si bien la fuerza de los lugareños les hace seguir para adelante, escribiendo aún más páginas en la ahora tranquila historia de Puerto Seguro. Una de estas últimas páginas prueba las ganas de vivir de sus gentes, de vivir y perpetuar este lugar en el tiempo. Sucedió no hace mucho, en el año 2001. Consistió en la petición de poseer un escudo propio, que fue encargado al heráldico Salvador Llopis, quien les diseñó un escudo de tipo español timbrado con la corona borbónica y dividido en 3 campos. Los símbolos fundamentales que aparecen son el puente, en alusión a su historia bélica y relación con San Felices de los Gallegos; surmontado, un olivo que demuestra la importancia que este árbol ha tenido en la localidad. En el cuartel izquierdo superior, 3 banderas de gules izadas nos recuerdan las guerras que ha sufrido el pueblo, la de la secesión, sucesión e independencia.
Se completa el escudo con un jaqueado de 8 puntos de plata y 7 de azur. Fue concedido y aprobado el 26 de abril de 2002. El granito es el rey ineludible de sus casas, al igual que lo era de sus campos. ¿Cómo utilizar otro material si es el granito la piedra que domina el término? Todo en Barba del Puerco fue realizado en granito y asimismo sucedió en Puerto Seguro. Tanto la iglesia como las construcciones del último siglo fueron realizadas contando con él. Sus casas se diseminan en un trazado desorganizado en el que una larga calle, entrando desde el Camino del Sur, llega hasta la iglesia en la zona más septentrional, estructurándose el pueblo a cada lado. Es el eje vertebrador del municipio, cuyo centro neurálgico se ubica en la plaza de la iglesia. Una ronda vial ampara el núcleo más antiguo del pueblo, que siguió su tendencia de crecer hacia el sur. Ni sus rincones ni su plaza mayor con el ayuntamiento quitan protagonismo a la iglesia de San Sebastián, con su esbelta torre presidiendo los dominios de su parroquia. La iglesia, en el punto más alto del pueblo, es de nave única, prominente cabecera, casi del mismo tamaño que el cuerpo de la iglesia, a cuyos pies se dispone una potente torre. Su nave se divide en 3 tramos mediante 2 anchos arcos escarzanos, mientras un arco de medio punto le separa de la cabecera, que resalta notoriamente al exterior. La diversidad de la sillería granítica con que está construido el templo es testimonio de las numerosas reformas que ha sufrido desde su origen, en torno al año 1500. También la diversidad de vanos que encontramos son indicativos de esta cuestión. Desde aquellos de arco rebajado en la nave de la iglesia, intuimos sean del siglo XIX o incluso primeros años del XX, hasta los vanos de medio punto de la cabecera que nos remiten a los años de su origen. La entrada nos sorprendió por su sencillez de líneas y su estructura de atrio cerrado. Su puerta de ingreso, con arco de medio punto, que se abre a poniente, se cobija por liso muro al frente y a los lados, cerrando un zaguán de entrada cubierto por bóveda rebajada, en cuya parte central se erige una sencilla cruz que se acompaña de florones en los vértices laterales. La torre de los pies, de sección rectangular, del ancho de la nave, como prolongación de la misma, aunque de doble altura, se sigue de un cuerpo cuadrangular en su zona central. Es el cuerpo de campanas, en el que se abre un vano de medio punto en cada lado, equilibrado y centrado en su composición. Remata el conjunto una pequeña cúpula semiesférica sobre el alero, decorado con florones en las esquinas. Culmina en linterna ciega y veleta. ¿Cuántas veces habrán avisado sus campanas de los peligros del fuego y de villanos, o llamado a la oración, al rosario y a misa? La sencillez de su exterior es compartida por su interior, siendo únicamente decoradas por un crucificado en la cabecera y algunos santos y vírgenes sobre ménsulas. Pintorescas son las escaleras pertenecientes al atrium de la iglesia, aquella zona jurisdiccional de la parroquia, heredada desde época medieval, como sucede también con el Activarium. Varias cruces graníticas son aún prueba de su antiguo Via Crucis, diseminado por los alrededores de la iglesia. De entre toda su arquitectura, el más rancio estilo popular, sencillo y lleno de la belleza de la aleatoriedad, resaltamos el ayuntamiento, con unos espléndidos soportales sobre 4 columnas, con prominente basa y sencillo capitel prismático. Soportan la balconada superior a la que se accede desde única puerta en el centro, siendo 3 las que antiguamente daban paso a este espacio. De 2 pisos, fachada enfoscada, cubre el mampuesto de sus muros, y sillares graníticos en las esquinas y marcos de puertas y ventanas. Sigue la tipología arquitectónica de la zona de las Arribes y Campo Charro, muy similar en este aspecto. El edificio se remata por una sencilla espadaña que cobija el reloj consistorial. Casas de buena fábrica, encaladas y con sillares bien escuadrados en aristas y vanos, usualmente de 2 pisos, como rige la costumbre de la zona, se entremezclan con otras de mayor sencillez y única planta. Muchas de ellas retranquean sus puertas, aún vimos algunas de doble hoja, al fondo de un pequeño callejón. Paneras, corrales, porquerizas completan el conjunto constructivo de Puerto Seguro. Aún persisten apoyados sobre las fachadas de sus casas, cercanos a las puertas, los pollos que tantas conversaciones han escuchado discretamente, mudos y fieles a los deseos de los hombres y mujeres de Puerto Seguro. Esas gentes han dedicado sus tiempos desde antaño a las duras labores del campo, una pobre agricultura que complementaba la ganadería, faceta económica más relevante de sus pobladores. ¿Tradición betona? Quizás. Vacuno, algo de ovino y porcino, este último con fines a una economía doméstica, centran la principal actividad ganadera.
Al pasear por sus calles, aún pudimos ver escenas como el aparejo de un burro, amigo incansable en las tareas diarias, o las ocas y gallinas, fundamentales para su gastronomía más elemental, en la que los huevos, el hornazo, numerosos platos de cuchara, guisos de sus excelentes carnes y tradicionales embutidos han hecho las delicias de sus gentes y de quienes las visitan. Aún se conservan en su término los chozos de piedras irregulares, circulares o cuadrangulares que sirvieron de amparo a ganaderos y pastores durante siglos. Puerto Seguro también ha sido cuna de gente insigne, portento de cultura. El recientemente fallecido Emilio Lorenzo Criado, académico de la lengua, ha llevado el nombre de la localidad allá donde pisaba, siendo una persona tremendamente querida en Puerto Seguro, cuyas gentes brindaron un emotivo homenaje en su recuerdo. Sus vecinos, celosos de sus costumbres, de sus matanzas tradicionales, de su fiesta del noveno, junto a Igal y San Felices, celebran sus fiestas más importantes en las que visten las prendas más selectas los días 13 de junio, San Antonio de Padua, y el 16 de agosto, fiesta que ha tomado importancia en los últimos años, pues para ella regresan los ausentes que ofrecen un rayo de luz a quienes día tras día habitan la localidad. Abandonamos Puerto Seguro, recordamos su majestuoso paisaje, sus típicas calles, su honda historia, el gris de su granito, moteado de verdes musgos, favorecidos por la humedad de sus campos. Un lugar para soñar en su pasado y seguir soñando en su futuro.